Bendecida tarde, feliz día para todos, para todas. En esta segunda parte de mi historia personal, te quiero contar un poquito qué fue lo que pasó cuando empecé con los ataques de pánico, con el tratamiento de los ataques de pánico, como te había contado en el video anterior. Ya venía con una medicación, con un tratamiento, ¿sí? Con psicólogo, con psiquiatra, pero sentía que quería dejarla esa medicación porque me pasaba que estaba todo el tiempo dopada. Es más, hay fragmentos de esa etapa de mi vida que se borraron, que mi mente los bloqueó. Me ha pasado de hablar con amigas o con mi familia de cosas muy puntuales que yo no recuerdo. Y siempre digo, claro, ¿cómo me voy a acordar si en realidad la medicación que yo tomaba, que en ese momento me hacía bien, porque cuando uno está con ataques de pánico, lo único que querés es que te den algo que te lo saque, ¿no? Porque la sensación que tenés, lo que te muestra tu cuerpo, no es nada más y nada menos que miedo. Y que es todo eso que está dentro, que hay que sacar justamente para que todos estos síntomas y esta enfermedad, porque es una enfermedad, pueda cesar, ¿no? Entonces, digo, me pasaba que yo estaba con la pastilla en la cartera, donde iba tenía mi medicación, tomaba la medicación, no tomaba gran cantidad, una gran dosis, pero sí necesitaba de la medicación para mi día a día. Me acuerdo que estaba con licencia psiquiátrica en el negocio, en el negocio, porque yo en ese momento trabajaba en una compañía de seguros, en la oficina, y tenía licencia psiquiátrica, por supuesto, porque la pasaba mal realmente. O sea, la pasaba mal porque en cualquier momento me agarraba un ataque de pánico y, por supuesto, las personas que estaban conmigo y que me rodeaban, algunas personas no saben cómo tratar a una persona que padece eso y está bien porque uno no sabe. Entonces, estaba con licencia psiquiátrica, pero me pasaba que no quería tomar la medicación porque estaba todo el tiempo ausente de donde estaba, ¿no? Más allá de que cuando uno pasa por esos ataques de pánico, lo que más querés es ausentarte de tu realidad, ¿no? El ataque de pánico, el ataque propiamente dicho, te viene a mostrar eso, tu realidad, esa realidad que tu mente no está queriendo procesar, no quiere aceptar. Entonces, ¿qué pasa? El mecanismo de defensa del cuerpo es un exceso de miedo, una crisis de angustia, y se producen un montón de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía los ataques de pánico, empezaba que me sentía mal, me bajaba la presión, así empecé en realidad, hasta que descubrieron que eran ataques de pánico, pero me bajaba la presión y Eugenia, ¿qué hacía? Se compraba papas fritas y se tomaba una Coca-Cola. Esto antes de que me dieran el diagnóstico, ¿no? Pero durante el diagnóstico, mientras que yo estaba medicada, pasó un tiempo hasta que la medicación me estabilizó. El primer tiempo yo me pasaba que, más allá de que estaba medicada, tenía ataques de pánico igual. Recuerdo que me empezaba a bajar la presión, de la nada me empezaba a sentir mal, me bajaba la presión, mi mamá me tomaba la presión y tenía 7,3, o sea, recontra baja. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿en qué pensás? ¿Qué estás pensando? En nada, no pensaba en nada, no hay algo puntual. Es una alarma que se hace clic y se activa sola, no hay algo en lo que estés pensando. Y me acuerdo que me empezaba a sentir mal y se me empezaban a poner los antebrazos duros, pero duros, y empezaba a temblar, temblaba. Era horrendo, horrible, la verdad, no se lo deseo a nadie. Al principio fue muy duro porque imagínate que una persona que te quiere, tu mamá, tu papá, tu pareja, te ven así, no saben qué hacer, te dicen, te llevo al hospital, y no, ahí justamente estaba el problema. Yo no quería ir bajo ningún punto de vista a un hospital, una guardia, una clínica. Yo siempre que me agarraba el ataque de pánico le decía a mi mamá, mami, no me lleves a la guardia. Esto es un rato y se me pasa. Mami, por favor, no me lleves al médico. Mami, por favor. No, o sea, era siempre lo que le decía. A mi pareja también. No quería. Yo sabía que era un ratito que me agarraba, tomaba la medicación y se me pasaba.
Así que así con este síntoma estuve mucho tiempo, casi 4 años, mientras tanto seguía con mi terapia, pero ya no me resonaba ir al psiquiatra, porque yo iba al psiquiatra y el psiquiatra no conectaba con él, porque sinceramente no digo que sean todos iguales, ¿eh? Puntualmente esta persona iba, me renovaba la receta y ya. Entonces yo sentía que había algo más, o sea, yo sentía que esto que me estaba pasando, ¿no? A nivel corporal, era otra cosa. Y en ese entonces no era terapeuta holística, no conocía nada de este mundo, pero mi alma me estaba diciendo que había algo más. Así que como pasaba tantas horas en casa, por supuesto por la patología que tenía, no veía mucha gente, no tenía ganas de estar con nadie, me aislaba, sí estaba con mi mamá y eso, con algunas amigas más cercanas o con mi pareja. ¿Qué hacía? Meditaba, buscaba mucha información, en esa época me adentré mucho en el budismo, leí mucho sobre budismo, meditaba mucho y lo único que me ayudaba era la meditación. Yo me acuerdo que vivía sola y me sentaba en mi sillón y meditaba, y me acuerdo que sentía que flotaba, o sea, que me elevaba, y yo decía, wow. O sea, en esa época eran los primeros comienzos en la meditación. Y así, día a día, empecé como a incursionar más, ¿sí? En todas las terapias holísticas. Siempre me habían gustado los ángeles. De muy chica, me acuerdo que cuando cumplí 15 años, mi souvenir fueron unos angelitos. Siempre tenía conexión con los ángeles, me llamaba la atención, pero hasta ahí. Y estaba muy desconectada de Dios, ¿sí? Porque justamente había pasado por una pérdida muy importante, ¿sí? Que fue la que ocasionó mi crisis de angustia, mis ataques de pánico. Había fallecido una pareja mía, un vínculo muy, muy cercano, hacía unos años. Y lo que pasaba era que me interesaba por todos esos temas, pero como que nada me enganchaba, porque yo estaba tan mal que no podía ponerme a estudiar nada, porque no tenía voluntad. O sea, cuando no estaba despierta mirando o leyendo, estaba durmiendo, porque la mayor parte del tiempo dormía, porque las personas que pasamos por esto necesitamos dormir. No sé si la palabra es necesitar, pero tu mente te pide abstraerse de eso, ¿no? La medicación también no ayuda, porque la medicación te dopa, o sea, automáticamente. Yo a donde me apoyaba me dormía. Y me servía, porque lo que yo buscaba era aislarme de la realidad que estaba viviendo, de esto que me había pasado, que me generaba muchísimo dolor, y no podía... no era que no podía expresarlo, no podía aceptarlo. La pérdida era tan grande para mí que no había nada que me diera ganas de seguir viviendo, de tener voluntad, no. O sea, para mí no había nada. La vida no tenía sentido, y además estaba enojada con Dios. Estaba muy enojada con Dios por lo que había pasado, ¿no? Entonces había millones de cosas en mi cabeza, millones de cuestionamientos. Pero más allá de eso, la meditación en ese momento, en esa etapa, fue lo único que me ayudó. Y esto te lo cuento porque muchas personas que hoy, en este presente, atiendo, ¿sí? Como terapeuta y como profe de yoga también, muchas personas se meten en este mundo con la meditación, ¿no? Entonces, como siempre les digo, la meditación no es poner la mente en blanco, no, es imposible poner la mente en blanco. La meditación es conectar con vos. Cuando vos conectás con vos, vas bien hacia adentro, que eso lo logramos mediante la meditación, cuando conectamos con el sexto chakra, la glándula pineal, se activan un montón de cosas a nivel corporal, a nivel orgánico, ¿no? En tu cuerpo, que por supuesto nadie las percibe, que no se ven, que están comprobadas científicamente, pero lo que más destaco de la meditación es que te ayuda a ir hacia adentro. Así como somos personas que somos luz, también tenemos sombras, ¿no? Y la meditación te lleva ahí, a esos lugares donde uno no quiere mirar. Por ejemplo, en mi caso me pasaba que yo no quería aceptar la realidad que estaba viviendo, porque no la aceptaba, porque me generaba mucho dolor.
Entonces la meditación me ayudó a conectar con esa realidad y a entender, primero aceptando que todo era perfecto, que en ese momento no lo podía ver. Hoy lo veo, hoy gracias a eso llegué hasta acá, ¿no? Después de muchos años hoy puedo verlo y sentirlo así. Pero al principio no, claro, nadie quiere aceptar la muerte de un familiar, no, por supuesto que no. Y menos de una persona tan joven. Entonces, eran un montón de cosas las que me pasaban. El aceptar la muerte, amigarme con la muerte, que no podía porque justamente mis ataques de pánico me llevaban a esa sensación de perder, ¿no? De perder a alguien o incluso de sentir que me moría, porque te pones hipocondríaco, porque sentía que estaba enferma, si me dolía acá, ay, ¿qué tengo? Seguro tengo algo, me puedo morir, ¿no? Esas cosas que tu mente te dice cuando estás mal. Entonces, la meditación en ese momento fue el primer paso, fue lo primero que a mí me acercó a todo lo que vino después, ¿sí? Hasta el día de hoy. Así que en esta segunda parte, que no quiero hacerlo más extenso, te quiero alentar a vos que si estás en un momento en el que estás pasando por algún duelo, en el que estás pasando por miedo, por lo que sea, miedo a la muerte, miedo a perder una pareja, miedo a quedarte sola, solo, bueno, ahí el camino es ir hacia adentro. ¿Y cómo vas hacia adentro? Mediante la meditación, meditando. ¿Cómo medito? Puedo meditar con una meditación guiada, que hay miles, millones en YouTube. También tengo un canal de YouTube donde subo meditaciones, no a diario, pero en la medida que voy pudiendo subo meditaciones. También está disponible para que puedan ver ahí las meditaciones. Pero si no es conmigo, con quien vos resuenes. Y yo creo que el primer paso para la meditación es poder meditar con alguien que te guíe. Y una vez que ya lo haces una práctica, ¿sí? Que se hace un hábito que más o menos lleva 21 días, ahí ya puedes dar un escaloncito más y ponerte una musiquita y que no sea guiada y meditar. Me dicen a veces, en la meditación, Euge, lo que me pasa es que me duermo, lo que me pasa es que estoy pensando en lo que voy a comer. Sí, es normal, es normal. Imagínate que la mente está todo el día, tiqui, 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 exceso de pensamientos. ¿Qué viene a hacer la meditación? A calmar esas fluctuaciones que hay en la mente, ¿no? Calmar, aquietar, pero no ponerla en blanco. Entonces, ya que vos puedas meditar 5 minutos por día, es un montón. Así empecé yo, 5 minutos por día. Así que espero que te sirva. Te veo en el próximo video donde te voy a seguir contando mi propia historia. Namaste.